Buenos días, buenas tardes, aquí Alfonso Rovira y os doy la bienvenida a mi canal. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de a dónde puede llegar Bitcoin. ¿Serán $100.000? ¿Serán 300.000? ¿Será 1.000.000? ¿Será hacia abajo? Bueno, pues esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Empezaremos con el corto plazo, porque ha habido movimiento ahora estos días. Después pasaremos a ver temas macro que afectarán al precio que puede llegar Bitcoin y también a la bolsa, pero estamos centrados en Bitcoin más en este canal. Y finalmente pasaremos a la predicción, que ahora me he sentido valiente ya para hacerla, porque hay bastantes, es interesante, hay muchos factores que nos llevan a pensar un precio objetivo ya de Bitcoin a estas alturas. Vamos al análisis. Empezaremos con el gráfico de corto plazo para ver lo que está sucediendo estos días, que se está moviendo Bitcoin, incluso hoy está ya subiendo otra vez. Pero ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, vamos a noviembre de 2022, que es el casi seguro el mínimo de Bitcoin, subió, bajó, marcando máximos ascendentes y mínimos ascendentes, hasta que en este de aquí fue ascendente pero prácticamente plano y entra en lo que podríamos llamar una segunda zona de acumulación, que tenemos aquí, que ya veníamos de la primera, que estaba aquí abajo, como ya hemos dicho en otros vídeos. Entonces, ¿ahora qué pasa? Hablábamos en el otro vídeo de si Bitcoin mentía, ¿no? Estaba aquí, había hecho justo esta subida y hablaba de que lo más probable era que hiciera esto hasta los mínimos anteriores aquí o más abajo y subiera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así nos marcaría una divergencia. ¿Una divergencia de qué tipo? Vamos a borrar esto. Pues me refería a que necesitábamos unos mínimos, o que la divergencia que marcaría serían mínimos descendentes aquí y mínimos ascendentes aquí. Esto es una divergencia de RSI alcista que Bitcoin acostumbra, bueno, todas las acciones la cumplen muchas veces para volver a definir una tendencia de corto plazo, en este caso alcista. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues esto no llegó a mínimos nuevos, sino que llegó a mínimos iguales a los anteriores. ¿Y qué ha hecho ahora? Pues aquí teníamos esta línea roja descendiente que marca la tendencia de corto plazo bajista y Bitcoin la ha roto. Se ha puesto aquí, ha parado a la altura de este máximo y de este máximo más o menos y ha hecho un retroceso hasta más o menos esta línea de que antes era resistencia y ahora es soporte. ¿Y ahora qué hará? Bueno, pues vamos a ver un poco más de largo plazo. Ahora podríamos poner ya velas semanales, gráfico de Bitcoin. Vemos aquí con un poco más de información. Ahora, de hecho, podría hacer lo mismo que la otra vez, irse abajo, pero con velas semanales, Pero, ¿qué vemos aquí? ¿Qué es lo que he marcado? Vemos esta flecha azul aquí, esto ya habíamos dicho que la línea verde de aquí es el halving y el posible objetivo, precio objetivo, y aquí esta línea azul. ¿Qué es esta línea azul? Es exactamente donde en los anteriores ciclos Bitcoin ha empezado a arrancar. En el anterior fue el halving aquí y arrancó 7-8 semanas antes del halving. ¿De acuerdo? Y en el anterior, ¿dónde fue? Pues fue aquí. Si hacemos zoom se ve un poco más claro. Arrancó aquí y fue 6 semanas antes del halving. Entonces tenemos esto marcado. Como de momento vemos que los ciclos, ya lo dijimos en el último vídeo, los está cumpliendo, vamos a dar por supuesto que está todavía siguiendo los ciclos de 4 años. Entonces tenemos que una posible época de arrancada sería aquí y podría hacer algo lateral y arrancar, o podría bajar y arrancar, o podría subir y arrancar. El corto plazo siempre os digo que da un poco igual, no importa, lo que importa es que veamos más el medio y largo plazo, sobre todo el largo plazo. El corto plazo es ruido. Yo de todas formas le doy más hipótesis ahora que está montando esta zona de acumulación, que siga en esta zona de acumulación o incluso que rompa antes de que baje. Pero advierto que ahora mismo a corto plazo no tengo una hipótesis tan clara porque perfectamente podría, como he dicho, hacer esto. ¿De acuerdo? Y incluso más abajo, hasta aquí. Así que, ¿qué es lo que nos espera ahora? De momento, estamos en época de aburrimiento. Estamos en la época, en Bitcoin hemos pasado la época de depresión, que es esta,
y estamos en época de lo que se llama disbelief, no creer en el rally. Lo veremos aquí, bueno, esto es lo del cuando se produce el próximo halving, podemos comentar luego. Es este gráfico de burbuja, caída, época plana, depresión, y cuando empieza a subir la gente no se lo cree, ¿no? Pues ahora estamos un poco entre depresión y disbelief, entre las dos, porque ya ha empezado a subir, pero vuelve a haber otra época de acumulación. Entonces vemos que Bitcoin está exactamente en esto, ¿no? ¿Dónde lo podemos ver más claro? Lo podemos ver más claro en el Total Market Cap sin Bitcoin, en el Total 3. Aquí vemos el gráfico de todas las altcoins juntas, sin Bitcoin y sin Ethereum. ¿Y qué tenemos? Pues el gráfico que os acabo de enseñar, pero mucho más claro. Tenemos esta burbuja, caída, bueno, sabemos que funciona con burbujas periódicas todo el mercado cripto, por lo menos de momento, hasta que sea un mercado maduro, funciona así, burbuja, cae y tenemos una época lateral. Esto es una clarísima zona de acumulación. ¿De acuerdo? Y esto es lo que podemos ver aquí. Estamos aquí, claramente con las altcoins un poco más atrasadas que con Bitcoin. También se ve claramente, aún más claramente, con otra que es Link. Vemos esta clarísima zona de acumulación entre este doble soporte que he marcado aquí y la resistencia arriba. Y después tenemos otro ejemplo que ver, es Ethereum, que es muy interesante. Porque aquí marqué esta línea de aquí, era enero de 2023, marcaba una posible rotura de la tendencia bajista, que es lo que hizo, aunque lo hizo más tarde, para después llegar a un máximo y caer hasta esta doble línea roja, que ahora la veremos más clara, que es la que junta este mínimo con este mínimo, y bueno, si lo alargamos con este máximo de aquí. Que está marcando la tendencia alcista de Ethereum. De momento tenemos que se ha parado en ella como teníamos previsto. Aquí anunciamos que podía empezar a subir. No lo sabemos, de momento está siguiendo el pronóstico, pero no quiere decir que lo siga haciendo. Aquí tenemos marcado cuando Bitcoin en teoría arranca. Vemos que Ethereum, bueno, antes de seguir adelante, Ethereum también podría hacer perfectamente, en vez de lo que está dibujado aquí, podría hacer esto y seguir en esta zona de acumulación durante más tiempo y después pararse. Esta doble línea, en vez de ser resistencia, en vez de ser soporte, sería resistencia. Y bueno, seguir su ciclo de esa manera, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Ahora, para ver de aquí en adelante, tenemos que ver varias cosas. Una, ¿cuáles pueden ser los incentivos que hagan subir al mercado de criptomonedas? Uno de ellos puede ser el halving de Bitcoin, que está clarísimo. Además, como veremos aquí, las fechas en las que se puede decidir que se apruebe el ETF son una en octubre, que es ahora, otra en enero y otra en marzo. Estas dos de aquí cuadrarían perfectamente con la teoría que estamos marcando aquí de que arranque en febrero. Esto es febrero de 2024. ¿Qué más tenemos que ver para decidir? Vamos a ver un poco el SP500 qué está haciendo y qué es lo que debería estar haciendo en teoría según los análisis macroeconómicos que se están haciendo en el mercado ahora mismo. Pues tenemos que aquí fue este mínimo del SP500, arrancó hasta este máximo de aquí, que es la zona marcada por este máximo y un gap que hay por aquí también, que fue una resistencia que no superó, y aquí empezó una tendencia de corto plazo bajista. Podríamos incluso marcarla. Esto es una tendencia de corto plazo bajista. Es más o menos un canal paralelo. ¿Y hasta dónde podría continuar? Pues bueno, si nos centramos en el análisis técnico, hay dos zonas de resistencia muy claras. Es este máximo y este máximo, junto con este de aquí, es esta línea de aquí, y
esta de aquí, que es este mínimo de aquí, este máximo de aquí, tenemos esta zona a la que ya indicábamos en otros análisis que es a la que se podría dirigir. ¿Cómo? Pues por ejemplo así, y después irse para arriba. Así marcaría una divergencia, que querría decir que aquí habría un mínimo superior, o sea, mínimos ascendentes por estos mínimos descendientes. Esto es sobre el gráfico. Lo que vemos en este gráfico es que de momento es alcista. Si rompe esta línea de aquí, si rompe esta zona de aquí, esta doble línea de aquí, aquí es donde me empezaré a preocupar. Si rompe esto, o donde empezaré a estar mucho más atento a nivel gráfico. De momento lo que tenemos son máximos ascendentes y mínimos ascendientes también. Ya de largo plazo sobre todo, lo que indicaríamos sería esta zona de aquí, como digo, y después de esto que vendría, el siguiente punto importante sería este de aquí y este de aquí. Podríamos aquí tener una doble línea, ¿no? Indicamos aquí y aquí. ¿Y hacia dónde estamos yendo ahora? ¿Va a rebotar? ¿Va a seguir hacia abajo? Pues bueno, para esto tenemos un análisis de Linalden que es muy bueno. Tenemos estos dos, este gráfico con estos dos indicadores, el rojo que es el SP500 y el azul que es un gráfico de liquidez. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues que el SP500 ha seguido igual a la liquidez hasta que aquí divergen y sube, mientras la liquidez a nivel mundial está plana o paralela o incluso en corto plazo podríamos decir un poco descendiente. Aquí hay un gap grande que, según dice Linalden, lo fácil es pensar, como no se bajan los tipos, parece que no se van a bajar todavía, pues que esto sería difícil que siguiera subiendo a no ser que se aumente la liquidez. Si se aumenta la liquidez, podría cerrar el gap por abajo. Pero, siguiendo las circunstancias actuales, lo lógico sería que esto se uniera hacia abajo. Nos presenta aquí un gráfico que ya os enseñé en el anterior análisis, que es este gráfico de liquidez, que aquí podríamos contraargumentar, ¿no? Porque tenemos esta liquidez creciente que forma este canal. Es un gráfico que viene desde 2009, 2008-2009, y que está siguiendo este canal, ¿no? Estos máximos y estos mínimos. Y ahora llega aquí. Está en fase descendiente, podría actuar como soporte y volver a subir para marcar la liquidez. O podríamos seguir hacia abajo. Pero, la verdad, no es mi hipótesis principal y ahora os diré, porque tampoco es la hipótesis de gente como Larry Fink, que también la explicaremos, que es el fundador de BlackRock. ¿Qué más nos dice Linalden? Nos habla también de la inflación, porque esto va a afectar también a las inversiones, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque de eso depende que hagan con los tipos de interés, entre otras cosas. Cambia la inflación y los indicadores de recesión o la recesión es lo que hará mover los tipos de interés arriba y abajo. Son las dos cosas que mueven a la Fed. Aquí tenemos la inflación en lila, que desde el COVID subió hasta niveles por encima del 8% en Estados Unidos y después ha tenido una fase descendiente hasta que hace poco se ha dado la vuelta y ha empezado a subir de nuevo hasta al punto actual del 3,67%. ¿Qué tenemos en naranja? Es la inflación subyacente. Aquí quitamos las cosas más volátiles como energía, que hacen, en este caso el petróleo, que es el que está haciendo subir a la inflación principalmente, también el gas ha subido. Son precios que suben de manera más lenta, ¿no? En realidad es lo que más afecta a la compra del supermercado, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta inflación que es más lenta, que empieza siempre más tarde, esta empieza a subir aquí, esta un poco más tarde, esta empieza a bajar aquí, esta un poco más tarde, y esta empieza a subir aquí, puede ser que esta empiece a subir ahora por aquí. Si es el final de la bajada o no, no lo sabemos, lo que dice Linalden, ni le importa, porque ella habla de un problema que nos va a llevar a que sea difícil bajar la inflación, que es una escasez de materias primas, porque si vemos en estos años, este es el gráfico del petróleo, desde 2008 ha habido una bajada de petróleo, una abundancia de materias primas que ha hecho que no se invirtiera tanto en la
búsqueda y en la extracción de materias primas, porque había más que suficiente, porque íbamos a poner más en el mercado si estaban bajando los precios, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema secular, o sea, de largo plazo, con las materias primas. Y esto puede hacer que la inflación sea sticky, como dicen, que sea difícil de suprimir. Ahora aquí entran los analistas que dicen, ya, pero nos viene una recesión, unos dicen que hablan de recesión, va a venir una recesión que va a frenar esta inflación, pero entonces van a tener que imprimir más dinero y van a tener que endeudarse más, ya partiendo de una deuda. Estados Unidos está al 130% de deuda y creciendo ahora mismo con el techo de deuda, 130% aproximadamente. Y tenemos también que van a tener que imprimir dinero, ¿verdad? Van a tener que ofrecer más deuda e imprimir más dinero, con estos déficits que hablábamos en el anterior análisis, que llegaban al 8%. Tenemos otros analistas, como Larry Fink, es este de aquí, que hizo una entrevista hace 4 días, y él lo ve de una manera diferente. Por un lado, él dice, no habrá recesión como mínimo hasta 2025, o sea, tengamos claro que habrá recesión, siempre hay recesiones, y que puede ser muy dura debido a un exceso de deuda descomunal en el que Estados Unidos está en récords históricos de deuda, por encima de la Segunda Guerra Mundial, que era el récord anterior. O sea, estamos en récords históricos de más de 100 años de deuda en Estados Unidos. Es un problema grave. Pero a la vez tenemos que en esos años, ¿cómo se arregló? Imprimiendo más dinero, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Y haciendo o inyectando dinero también a través del gobierno en estímulo de la economía, que dice que es una de las razones por las que no vamos a entrar en recesión. Una es esta, que se tiene que notar el trillón de dólares de inversión que ha habido por parte del gobierno. Y después habla también de que el tema de las hipotecas en Estados Unidos afecta menos que en otros países porque están a tipo fijo con hipotecas a 30 años. Entonces, que el impacto de la subida de tipos en Estados Unidos es lento, mientras que en otras economías, en otros países, habla de Europa, o se tienen tasas variables, o sea, hipotecas a tipo variable, o que se renuevan cada 5 años. Entonces, en estas economías habla de que puede haber recesión, pero que en Estados Unidos probablemente le va a costar más en recesión. Y yo entrar en recesión. Y yo añadiría, además de lo que dice él, que el año 2024 es año de elecciones en Estados Unidos. El gobierno no va a querer entrar en recesión, va a imprimir lo que haga falta para no entrar en recesión. ¿Que se va a dejar los tipos arriba o incluso subir para que no haya inflación? De acuerdo, pero también se va a imprimir muchísimo dinero para que no se entre en recesión en 2024. Tenedlo claro, el gobierno hará lo que sea, para que no se entre en recesión. Entonces yo no me fío de nada de Larry Fink, no me fío de George Soros, no me fío de toda esta gente porque tienen sus intereses y además, en el caso de BlackRock, forma parte de la Fed también. No es siempre lo que dicen, sino lo que hacen, pero el argumento es bastante válido. En lo que sí que está de acuerdo con Lynn Alden, Lynn Alden, ella tan solo pone puntos, no está diciendo ninguna hipótesis de que vaya a subir o vaya a bajar, está haciendo puntos de estudio. Pero tanto Lynn Alden como Larry Fink tienen claro que habrá olas inflacionarias debido a esta escasez de materias primas a las cuales hay que añadir la guerra. Tenemos a Arabia Saudí y Rusia cortando el suministro de petróleo, Estados Unidos, que tiene unas reservas de tan solo 17 días de petróleo, ha llegado a tener alrededor de 100, están 17, ha estado bajando las reservas de petróleo. Es verdad que las podría aumentar, por ejemplo, con el fracking, pero esto sería un gran dilema en la época en la que queremos entrar en economías verdes, en energía verde, renovable, etcétera, etcétera. Y además no es de corto plazo, porque son inversiones de más largo plazo. Así que bueno, tenemos dificultad de reducir la inflación por un lado, lo cual hará que los tipos se puedan mantener altos, pero a la vez, como dice Larry Fink, hay unas inversiones y hay una dificultad de que estos tipos se noten inmediatamente en el mercado, sobre todo americano, que pueden hacer... y también, la inteligencia artificial
la tecnología disruptora como la inteligencia artificial que se están empezando a notar en industrias y se empezarán a notar cada vez más en industrias que pueden hacer retrasar esta recesión. ¿Cuál es mi hipótesis? La verdad es que todas pueden ser, todas tienen sus argumentos. A nivel macroeconómico estamos muy mal. Como digo, estamos al final de un ciclo de largo plazo. Pero en los años 40, que sería el equivalente ahora, se iba a dejar que la inflación corriera. Porque lo que más importaba era hacer bajar el nivel de deuda y hacer reactivar la economía, ¿no? En este caso, a veces no se tiene en cuenta que para bajar la deuda, una deuda excesiva de Estados Unidos, tiene que haber mucha monetización de esta deuda, o sea, impresión de dinero, ¿de acuerdo? Porque estás devaluando el dinero. En esta época es lo que acostumbra a pasar. Esto es lo que tengo más claro. Se va a imprimir muchísimo dinero, va a haber una devaluación del dinero. No será que los activos suban, será que el dinero está bajando, el valor del dinero está bajando. Esto es lo que está pasando en realidad y lo que pienso que va a pasar, sea con un tortazo descomunal primero o un tortazo descomunal más tarde. Se va a imprimir muchísimo dinero, pase lo que pase. Y todo esto es favorable a Bitcoin. Si la recesión nos viene ahora, dudo que Bitcoin baje más que el mínimo anterior, lo dudo. Porque ahora, si veíamos otros gráficos como Glassnode y otros sitios que se pueden ver, la mayor parte de inversor que queda en Bitcoin no es el especulador, sino los hodlers, como se llama, ¿no? Los que mantienen criptomonedas. Entonces con esto veo más difícil que baje. Y sería el peor caso para Bitcoin. Porque los otros, yo creo que si la economía va bien y no bajan los tipos, Bitcoin subirá por sus propios medios. Y si hubiera esta inflación, al final ahí se tendría que ver qué hace el gobierno, porque es el caso más difícil. Tienes inflación por un lado y recesión por el otro, que se luchan de maneras opuestas, ¿no? Tú, si luchas contra la inflación, te estás cargando la economía, con lo cual empeoras la recesión. Lo que más manda en estos casos, por lo menos lo que se hizo en los años 40, es, bueno, la inflación será la que sea, subió a niveles muy elevados, por encima del 10%, pero tenemos que la economía tiene que subir y la deuda bajar, es que es el otro peso importante, es el problema mayor que tenemos, es la deuda. Y después tenemos, además de estos casos en los que yo veo que se va a tener que imprimir mucho dinero, pase lo que pasa, tenemos otro posible caso o hipótesis en la que se habla de que Sergei Nazarov, en este caso lo pongo porque es el fundador de Chainlink, habla de massive meltdown of banking system could lead to fast adoption of new crypto economy by 2030. Lo que está diciendo es que hubiera una crisis bancaria enorme, que hiciera entrar en duda el sistema existente y pasáramos a otro basado en una criptoeconomía. Bueno, esto puede ser más o menos radical, él como es el fundador de Chainlink va a ser más radical, pero sí, él está diciendo que el problema que ha pasado ya en Estados Unidos con la banca mediana o lo que ha pasado con Credit Suisse en Europa se va a volver más grave. Sabemos que los bancos grandes tienen más reservas, pero a lo mejor no son suficientes si hay una oleada de pánico, y él habla de que esto haría que la gente dudara del sistema, que viera que el valor de sus monedas baja y que la opción que hay para salir de ahí es comprar criptomonedas, sobre todo yo diría Bitcoin. Cuando hablamos de sistema y hablamos de dinero, para mí es Bitcoin. No es que no me gusten las demás, pero para mí es otra cosa, ¿no? Para mí son positivas, no tengo nada en contra de ellas, pero Ethereum no tiene nada que ver con Bitcoin, ¿eh? Es como un sistema operativo en el que la demás gente construye, son los smart contracts, son otras cosas, ¿eh? Bitcoin, como valor refugio dentro de las criptomonedas, es único, como seguro es único, descentralizado es único, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora visto todo esto que vemos, que no sabemos bien qué puede pasar con la economía, si entra en recesión ahora o entrará más adelante, yo diría que con el SP estaré atento, más que nada entré por aquí, tengo mucho margen, pero si rompe aquí, esto de aquí vendería una parte. ¿Y qué puede pasar en las criptomonedas, en Bitcoin en concreto? Pues que yo veo que está siguiendo los ciclos como la otra vez. Y como para mí podemos tener las teorías macroeconómicas que queramos. Hay ahora mismo tres con gente muy potente, con los tres argumentos diferentes de recesión, esta inflación y crecimiento, y tener la recesión más tarde, porque siempre llega la recesión, ¿eh? O sea, que dice que ahora viene crecimiento, expansión, no quiere decir que no haya recesión, quiere decir que va a venir más tarde. Yo a lo mejor estoy
más en línea con esto, sobre todo porque sé que un año de elecciones es muy difícil que no se imprima. Yo estoy más con esto, el gráfico está de momento con esto, ya habíamos hablado que aquí puede llegar el rebote, y las criptomonedas nos están diciendo también que están siguiendo su ritmo natural, con lo cual vamos a ver qué podemos sacar ahora con Bitcoin a largo plazo. Vamos a ver, en el gráfico que he hecho la predicción es el gráfico de Bitstamp, y estudiando este gráfico, no es el que tiene más información por detrás, desgraciadamente, pero no nos hace falta para este estudio. ¿Qué es lo que veo en este gráfico? Estuve mirando los datos para ver posibles proyecciones a futuro, ver posibles patrones a futuro, y la verdad es que me quedé sorprendido porque ya veo algunos que sí que están claros o nos están indicando ciertos puntos de convergencia de cara a futuro. ¿Qué es lo que estuve viendo aquí? Hice un estudio de los 3 ciclos que tenemos, 1, 2 y 3, y en el primero junté las líneas de mínimos, de estos mínimos de aquí, y la extendí y vi que llegaba mágicamente, vamos a ver el ciclo un poco más con zoom. En este primer ciclo juntamos este mínimo, vemos que aquí tocaba 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces esta línea, y la alargamos y da perfectamente, nos da hasta el máximo que llegó en el ciclo siguiente. Y si hacíamos una paralela, nos juntaba estos máximos de aquí. Magia. Análisis técnico. Acostumbra pasar en análisis técnico que estos hechos extraños e inexplicables suceden. Lo que da más peso a esas líneas de tendencias, a soporte, resistencia, lo que sea. En el segundo ciclo, ¿qué pasó? Junté estos mínimos de aquí, vemos que la línea inferior roja junta este y este exactamente, y lo alargué y le hice una pequeña paralela que en vez de indicar las puntas de las patitas, juntaba los cuerpos, ¿vale? Este cuerpo, este cuerpo, este cuerpo, este cuerpo, como zona de influencia. ¿Y qué nos dio? Pues exactamente tenemos otro máximo con el mismo estudio que nos indicó el primero. Estos mínimos nos llevaron al máximo siguiente. Estos mínimos nos llevan al máximo siguiente. Y dije, vaya, Bitcoin está cumpliendo muchos patrones en otras cosas. ¿Puede ser que en este ciclo también lo cumpla? Bueno, ahora la predicción no quiere decir que se cumpla, pero se ha cumplido 2 veces, igual que los ciclos de 4 años. ¿Puede haber una tercera? Es que ha sido exacta, perfecta. Entonces no la podemos negligir. No es el único patrón en el que me basaré para ver la proyección a futuro, Pero ¿qué tenemos? Estos mínimos de aquí. Aquí tenemos el COVID que rompe lo que sería este posible estudio de aquí, pero lo obviamos y juntamos los siguientes. Así hacemos estos mínimos de aquí con este de aquí, con este y este sobre todo. Y lo alargamos y nos llega que a noviembre de 2025 tenemos un posible precio de $336.000. Esto coincide, no sé si ARK Investment, Cathie Woods hablaba de esto, o incluso hablaba de $1 millón, una locura, ojalá. Esto también parece muy elevado, pero en realidad se trataría de una multiplicación entre 4 y 5 del anterior, ¿no? Del anterior máximo. O sea, no sería diferente de las otras veces. En este último fue inferior, pasó de 20.000 a 70.000, es como un 3,5, pero en este de aquí pasó de 1.200 a 20.000, o sea, hizo un por 15 más o menos. Lo lógico sería que esta vez fuera inferior, pero bueno, esto es lo que nos sale aquí. Veamos otra curiosidad, pues fue juntar este mínimo de aquí y este mínimo de aquí, y curiosamente me pasaba. Bueno, también resulta que está con este mínimo y este máximo de aquí, Además no está inventada, la hacemos con zoom, es exactamente la patita esta de aquí y la patita del COVID. Y resulta que nos sale, por un lado, una línea exactamente paralela a la anterior que hemos marcado. Y por otro lado, también vemos que esta línea es paralela a esta de aquí, en la que se juntan los máximos.
¿de acuerdo? O sea, es más razón para darle peso a estas líneas como factores que afectan técnicamente a Bitcoin, patrones que afectan técnicamente a Bitcoin. Entonces, esta segunda línea aquí, ¿dónde nos lleva? Si vamos a noviembre de 2025, nos lleva a los 160.000 dólares. 160.000 dólares. Esto ya sería un 2,5 respecto a los máximos anteriores, que sería descendente ya respecto a lo que estaba sucediendo, que cada vez los máximos se multiplicaban por un factor más pequeño. Entonces, esta quizá puede parecer más lógica. Esta es la que ha cumplido en los anteriores ciclos, pero esta nos da otro punto menos agresivo. Y tenemos otra línea que también ejercerá una influencia importante, no quiere decir que no la rompa, pero puede ser importante, que junta este máximo con este máximo de aquí, que es exactamente paralela a este máximo con este mínimo de aquí, formando este canal, ¿no? Entonces, puede ser, si la proyectamos a 2025, finales de 2025, que es cuando, en teoría, llega al final del ciclo de Bitcoin, aquí lo tenemos en noviembre, tenemos un valor de 100.000 dólares, aproximadamente 100.000 dólares. Tenemos aquí una línea conservadora, una más agresiva y una mucho más agresiva, que es esta de aquí. Tenemos tres casos, ¿de acuerdo? ¿A cuál le doy más? Yo siempre me voy al caso medio, al cual le doy más opciones, pues al caso medio. Aquí me marco estas líneas de aquí como la zona en la que yo voy a querer descargar una parte importante de mis criptomonedas, y si corre más arriba, pues perfecto. Yo tengo en mi estrategia un máximo de venta de un 50% de mis criptomonedas, un 50% que no lo quiero tocar nunca. Entonces, ¿cuál es mi estrategia? Pues vender un 20%, ahora está hecha muy a ojo, pero un 20% antes de que llegue a este punto de aquí. O sea, si Bitcoin hiciera esto, yo antes ya habría vendido alrededor de 95.000 dólares, por ejemplo. Tengo otro 15% antes de este máximo de aquí, en esta zona de aquí. Y tengo marcadas otras ya por aquí, que si no las vendo no pasa nada. Bueno, de hecho, tengo un estudio en el que indico que este 20% ya es muy positivo en mercados tan volátiles que se dividen por 10. Si tenemos 10 unidades de criptomonedas y estas se dividen por 10, pero hemos vendido 2, tendremos que las 8 que no hemos vendido pasarán a valer 0,8 y las 2 que hemos vendido pasarán a ser sumadas 2,8, la mayor parte del capital. O sea que este 20% es una buena venta, aunque solo sea un 20%, contando que mi máximo es un 50%. Y si sigue para arriba, tienes el 80% dentro. Yo os aconsejo con esto, con las primeras ventas, empezar en puntos bajos. Ya lo dije en el anterior ciclo, lo que pasa es que la gente en esos momentos quiere comprar en vez de vender. Tenemos además otro punto que no he mencionado y es el más importante, esta línea que la vamos a poner en continua y más ancha. Es una línea de regresión, esta línea de regresión que junta los anteriores máximos, todos ellos. Uno, aquí bueno lo he simulado, pero está aquí el máximo. 1, 2, 3, 4 y 5, bueno, son los dos. Y esta línea probablemente es la que tiene más peso de todas. Este para mí es el patrón principal en el que me basaría si me hicieran apostar hacia dónde va a llegar Bitcoin. Pues yo me basaría en esta línea de aquí. ¿A dónde nos marca? Pues está entre estos dos. Pues aquí exactamente a 142.000 dólares. Así que, bueno, este 15% lo vendería justo antes de aquí, antes de los 140.000 dólares. Perdón, sería mi segunda venta. ¿Cuál sucederá? No lo sabemos. Y tampoco sabemos si el ciclo se va a acelerar y acaba antes. Por ejemplo, si acabara un año antes, tengo marcado aquí, en noviembre de 2024, los valores serían inferiores. 172.000 el agresivo, 128 el bajo, el medio, y estos dos aquí que coinciden más o menos entre 85 y 90.000 dólares. Si llegara antes. ¿Esto lo sabemos? No lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar. Estamos en la mejor época para comprar, sobre todo en las criptomonedas y en Bitcoin, pero es una época en que la gente se desespera. Primero, después de que hubiera la caída, ha pasado un año, 2 años en los que no pasa nada, en los que se mueve muy a poco. Bueno, no pasa nada, pero Bitcoin se ha doblado porque ya estamos en una etapa un poquito superior.
un poquito posterior, que es el disbelief, pero son épocas de aburrimiento. Lo que no tenemos que hacer es vender en estas épocas. Sí, tenemos que aprovechar cada caída por comprar. Bueno, cada uno que haga lo que quiera con su capital, pero yo lo que hago es esto. Yo entré en Bitcoin hace muchos años, entré en 2014 y sé que cuando hay histeria colectiva es el momento de vender y yo voy vendiendo, y que cuando hay pánico yo estoy comprando, y que la época después del pánico es exactamente la que estamos viviendo ahora. Y si hubiera una recesión, una de las posibilidades que pueda haber es que haya crisis de divisas, que tengan que imprimir mucho dinero, y esto, incluso en estado de recesión, tengamos que sea favorable a Bitcoin. Es una de las opciones, hay otras que no, pero yo sea lo que sea, me baso en el gráfico. Y el gráfico nos dice que podemos llegar entre 100 y 300.000, 300 y pico mil dólares. ¿Sucederá o no? Ya lo veremos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.